Muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Nosotros somos el equipo J y se nos asignó presentar este libro llamado China, la construcción del poder en el siglo XXI, del autor Arturo Oropeza García. Cabe mencionar que este es un libro muy reciente, de 2019, y nos sitúa muy bien en contexto. Mucho gusto, mi nombre es Rebeca Vaca Rogel y yo les estaré presentando la introducción y el primer capítulo. En la introducción, el autor nos explica la historia reciente de China dividida en tres partes. Una primera dirigida por Mao Zedong, que desde la revolución él se propuso eliminar cuatro viejos elementos que él consideraba la causa del declinamiento y la derrota de su imperio. Planeaba destruir pues los antiguos usos, las antiguas costumbres, la cultura antigua y el pensamiento que estaba estrechamente relacionado con el confucianismo. Una segunda etapa es la que inició con Deng Xiaoping en 1978, que él lanzó una primera reforma de apertura y rompió con una tradición de aislacionismo en este país. Una tercera es en estos años recientes, bien ejemplificados con el presidente Xi, que lanzó una segunda reforma de apertura y ha establecido, ha planeado pues tres ejes estructurales sobre los que se cimentará el nuevo poder chino, que sería la nueva ruta de la seda, una nueva generación de planes económicos que entran en vigor en 2015, planeados para 2025, 2035 y 2045, y el apoyo a la industria 4.0 y a la tecnología 5G. También podemos considerar que algunas de estas medidas pues son un regreso a las antiguas formas del poder político en China. Empezando con el primer capítulo, pues está dividido en 7 partes, pero por fines didácticos los explicaré de una manera alterna, empezando por la cosmovisión. La sociedad china, la cultura, surgió como todas las demás, de la destrucción, del caos, de la guerra. Entonces se consideraba que las personas tenían una necesidad de orden. Y cuando entonces las personas cultas comenzaron a difundir la virtud, los valores, la moral, y ellos consideran que de esto surgieron estas nuevas estructuras que se volverían el gobierno y que están tan estrechamente relacionadas con los conceptos anteriormente mencionados que son muy fáciles de confundir. Una figura que igual ha influido mucho en la idiosincrasia china es Confucio, que muy alejado de poner al hombre en una posición a la intemperie de una voluntad divina o del cielo, como es llamado en China, él asentó las preocupaciones en el ser humano y que él era parte de un entorno que tenía el poder de influir en ese entorno, por lo que tenía que su comportamiento ser basado en la ética y en la virtud para poder llegar a una felicidad. Pues en esta parte en la que el individuo es parte de un grupo, pues es a diferentes niveles, desde la familia, la comunidad y el gobierno. De esta misma manera ayudó a generar esta jerarquización que vemos en la sociedad china, en donde el Estado está en el punto superior y las personas en el inferior, donde el Estado toma un rol paterno hacia su hijo, en el que tiene que responder a ciertas necesidades de su hijo, pero su hijo a cambio tiene que, deberle obediencia. De esta manera se vuelven obligaciones recíprocas. Posteriormente nos da varias facciones en este capítulo, en donde él explica el poder, desde su construcción, las modalidades del poder, y si este poder vuelve a China un estado desarrollador. Realmente muchos de estos conceptos están muy relacionados y se pueden traspasar de uno a otro, como de la construcción a las modalidades y viceversa. Para empezar, pues, en la construcción del poder, podríamos decir que fue más por etapas históricas que por, como lo tengo aquí seleccionado, que fue el confucianismo y el legalismo.
Pero a mi parecer fueron estas dos ideas las que gobernaron en distintas épocas, por las que los ejemplifiqué así. En la historia de China, pues tuvieron 3 reinos preimperiales, que fueron el reino Xia, del siglo XXI al siglo XVI a.C., la etapa Shang, que fue del 1600 al 1045 a.C., en donde se inició la integración territorial, la dinastía Zhou, que fue occidental y oriental, del año 1045 al 256 a.C., y en la que se basaron muchos filósofos chinos para iniciar una época de construcción de la teoría del poder y la organización social. Como ya mencioné, pues fue el origen de una era, estilo ilustración para nosotros, sería la ilustración, en donde surgieron nuevas corrientes de pensamiento y escuelas, como las famosas 100 escuelas, y Confucio, que impactó de gran manera el orden social y político, y que junto al budismo se influyó en el campo espiritual de las personas, centrándose en el revisionismo de lo antiguo y inculcando amor y aprecio por la humanidad. En esta época todavía se justificaban a las monarquías como mandato del cielo, por lo que pues Confucio no se involucró tanto en esto, siempre evitó hablar de temas espinosos. Posteriormente tenemos un periodo de guerra entre 7 reinos que es contemporáneo al surgimiento del debate filosófico del deber ser del Estado y cómo debería ejercer su poder. Así surgieron nuevas posturas como la que aquí ejemplifico, el legalismo. El legalismo introdujo nuevos conceptos como la ley, el poder y la posición del poder y las artes del gobierno del Estado. El primer emperador chino, que una vez terminado el conflicto, pues surgió el primer imperio, tomó el legalismo como su filosofía principal y pues intentó disminuir las otras corrientes de pensamiento. De una manera muy diferente a lo que se ha dado en otros estados, él volvió la filosofía oficial y obligó a su práctica en forma de gobierno y en la educación de las personas para respetar y que fuera respetada por la sociedad. A continuación, terminando esta época con la llegada del Imperio Han, pues los ideales que coincidían más con su perspectiva fueron los del confucianismo, en donde pues se creó esta cuestión de la meritocracia, en donde los funcionarios eran escogidos a través de un examen público, y pues también en la dinastía Han se intentó fortalecer esta estructura familiar y la unidad básica de la sociedad por encima de todo, pensando en que la confianza fundamental del hombre respecto al mundo en el que vive y que la convicción de que éste posee la capacidad de abarcar lo real y tener conocimiento y capacidad de acción se volvería un componente fundamental para poder hacerle frente incluso a terceros en una guerra o al desorden. Así el orden moral se volvió jurídico y podríamos pasar a las modalidades del poder, en el que pues están muy relacionadas con lo anterior. Por la influencia de Confucio y también el desarrollo histórico de China, se tiene un poder único en el que el Estado es poderoso, unipersonal, capacitado y un poder absoluto, porque se consideraba que solo por medio de estas características el Estado podía dar resultados. En la jerarquía, que es vertical de arriba hacia abajo y que se tiene como al nivel más superior, sea el emperador o en este caso un líder del partido, como un centro de donde se ramifican todo lo demás. En una famosa pirámide social, muy ligada a la filialidad, en donde, como ya mencioné, el Estado está hasta arriba, las personas hasta abajo y tienen una relación estilo padre-hijo.
y la meritocracia que se desarrolló con la dinastía Han junto con los ideales de Confucio, y pues en donde se desarrolló esta burocracia letrada que ya no era designada por herencia y que estaba blindada a través de la capacitación, la lealtad y el profesionalismo ante algunos cuestionamientos externos. Y por último, si este era un Estado desarrollador, pues establece que siempre lo fue y en gran parte por este liderazgo centralizado y nuclear que tiene, pues en donde se ha depositado en una persona muchas cualidades y autoridad, que tiene un poder absoluto y que por eso se ha generado un componente político interventor y desarrollador hacia su economía. También tenemos pues unos periodos de Mao y Deng. Mao que en 1949 pues tuvo que crear un sistema junto con el Partido Comunista, esta figura, que resistiera a los estragos postrevolucionarios. Y Deng Xiaoping, que en 1978 pues hizo este cambio hacia la apertura y que intentó igual apagarse, igual que Mao, al legalismo y dejar de lado este confucianismo, y lo fomentó por medio de la separación de poderes. Y por último, pues menciona en esta misma sección que en realidad por la sociedad china no tuvo que hacer grandes cambios para adaptarse al socialismo de mercado o escogerlo. Por último tenemos a Xi Jinping, que pues es una clara figura que desde el principio nos reconoce, que parece retomar viejas costumbres, porque pues la reforma del 11 de marzo de 2018 y por medio de una votación de unanimidad, él se hace cargo de muchos puestos de poder, en donde parece volverse a centralizar las capacidades en una sola persona, un nuevo emperador para el siglo XXI. Hola, mi nombre es Paloma y yo te voy a explicar el capítulo 2 de este libro. Su nombre es El modelo asiático de desarrollo y su legado sino-japonés. Para iniciar, debemos entender el contexto en el que se dio este cambio. En Japón durante el siglo XIX, tiene que vivir el desafío de ser el primer territorio del continente asiático del este en hacer frente al choque occidental. Recordemos que el sistema de los shogunatos estaba en decadencia, dados los levantamientos por parte de los campesinos y las deudas de los jefes locales con los comerciantes, así como las reformas gubernamentales que no brindaron frutos. Entre estas tenemos, por ejemplo, las reformas Kansei y las reformas Tenpo. También se pasó por la llegada estadounidense, que forzó la apertura de los puertos en el territorio para negociar, por lo cual Japón se planteó un cambio de raíz, modificando la composición feudal que mantenía desde hace unos siglos por una industrialización que se tradujo en la optimización de la enseñanza, el aprendizaje de la tecnología de Occidente y su adaptabilidad a la idiosincrasia japonesa, por lo cual el régimen y la composición social ha cambiado radicalmente para acoplarse a una realidad internacional. Ahora bien, la construcción política y la etnicidad es una de las partes más importantes de cómo se llegó al modelo asiático de desarrollo. A Japón, su choque con Occidente se ejemplifica por el arribo de la flota del comodoro Matthew C. Perry, que en 1854 impuso a Japón firmar un tratado, el Tratado de Kanagawa. Este se da por las necesidades de la industria ballenera y la expansión británica por las costas chinas. Estas dos razones condujeron al gobierno estadounidense a conseguir su primera relación diplomática con Oriente. El Tratado de Kanagawa, al que se suscribió Japón como una potencia occidental, acordaba la apertura de los puertos de Shimoda y Hakodate a los buques estadounidenses, para que estos pudieran abastecerse de madera, agua, víveres y carbón.
Además, autorizaba la presencia de cónsules en Shimoda e incluía una cláusula por la que Estados Unidos adquiría la condición de nación más favorecida. Este choque significó la iniciación de una portentosa era de progreso. Al Tratado de Kanagawa le siguió uno en 1858, que fue el segundo tratado con Estados Unidos, y que se le integró una cláusula de extraterritorialidad, la cual representó el fin de una era milenaria de cultivo interno y huraña a toda clase de relacionamiento exterior. Después de ese, se le unieron otros países, como Rusia, Gran Bretaña y Francia, por lo que esto terminó de hundir la credibilidad del shogunato, que era incapaz de defender la integridad nacional. Durante ese tiempo, Japón como China habían hecho los primeros convenios mundiales. A esta época se le llamó el siglo de los tratados en el continente asiático del este. Al mismo tiempo, China estaba administrando una situación muy compleja por el declinamiento de la dinastía Qing, la cual sabemos vería su fin en el año de 1911. Es importante recalcar que esta primera etapa de la occidentalización de Japón no fue un acto voluntario. Se da en primer lugar como una necesidad de sobrevivencia ante la amenaza externa, y en este punto saltaremos un poco la historia completa de cómo ocurre esta industrialización. Para hacer un resumen, el modelo de desarrollo sino-japonés se da por dos puntos importantes. Primero, política, y segundo, económica. Lo más importante en la parte política es que hay una importancia de una cohesión social ideológica. Estas son las bases más importantes para poder empezar a establecer una nueva política tanto interna como internacional. Y dos, los cambios en la estructura y abolición de los shogunatos. Estos hicieron que se pasara a una evolución de una estructura occidental y la trasladaron a su propia realidad. Por la parte económica, tenemos que hay cambios basados en la industrialización, dejando atrás modelos unipersonales de desarrollo moderno. En este sentido, las economías asiáticas estaban basadas en un modelo primario, es decir, existía un Estado que era un ente unipersonal y que no estaba acostumbrado a compartir el poder ni la responsabilidad. La industrialización de los países asiáticos se dio por el nuevo estado de desarrollo moderno, es decir, hubo un crecimiento en la infraestructura, la banca, el ferrocarril, el telégrafo y los sistemas monetarios que fueron asumidos en un papel por un Estado proteccionista. Esto nos lleva a la creación del sector privado. Lo que se hizo fue hacer una especie de sistema de sumisión o de dependencia política a una clase que fue desplazada. En esta las conocemos como los samuráis, y en el nuevo orden económico y político de Japón tienen el nombre de los zaibatsu. Estos eran apoyados por los estados y al mismo tiempo ellos por razones estratégicas y políticas proporcionaron un apoyo desmedido a los sectores de la industria, creando así una que estaba basada en los bienes de capital y el automotriz. Entre estas podemos encontrar a las familias Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Kawasaki que todavía hoy siguen en la industria. Para resumir, tenemos que el modelo de desarrollo tiene 3 puntos. El primero es reestructurar la política y racionalizar la forma empresarial sobre medidas fiscales y crediticias. La segunda es promover la cooperación empresarial como parte de estrategias tecnológicas. Y la tercera es coordinar en acciones conjuntas de las asociaciones de empresarios sectoriales para proteger contra la concurrencia extranjera. El surgimiento de estos sistemas se basaba en una totalmente nueva interpretación económica de la vida, que consiguió que la comunidad asiática fuera más flexible acorde a las políticas públicas y a la interacción de los estados con otros mercados. Esto permitió juntar el capital físico y humano con el cual se pudieron hacer modificaciones y se reajustó la asignación de los recursos. A este proceso también se le conoce como el milagro del este asiático, que para el año de 1950 se convirtió en la segunda potencia económica.
A este le siguieron países como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, los conocidos tigres del este asiático, que además siguieron un modelo de desarrollo parecido al de Japón. Estos cambios, basados en la industrialización, dejando atrás modelos unipersonales de desarrollo moderno, hicieron de Japón uno de los países más importantes durante esta época. Aunque hoy en día no se le considera a Japón como el ejemplo claro de la aplicación de su propio modelo, es sabido que quien supo hacerlo mejor fue China, porque replicó este modelo y lo convirtió en una oportunidad para adentrarse en la parte occidente. ¿Qué tal? Mi nombre es Lancelot. Hoy hablaremos sobre el libro China, la construcción del poder en el siglo XXI. Nos enfocaremos en el capítulo 3, el cual lleva por título La nueva ruta de la seda o el ascenso geopolítico de China. Este capítulo tiene 7 subtemas, los cuales abordaremos cada uno detalladamente. El primero se llama BRI o una vuelta al origen, igual BRI, choque de civilizaciones, BRI y la segunda reforma apertura china, BRI o la reforma geopolítica, la reforma económica hecha en China 2025 y la reforma del poder, reforma constitucional de 2018. Iniciaremos con el primer subtema, que es BRI o una vuelta al origen. Desde que a principios de los 80, en el marco de su primera gran reforma y apertura hacia el exterior, Deng Xiaoping nos advertirá que China seguirá como estrategia económica un experimento que no estaba en los libros. Las voces occidentales que intentan una razonable interpretación del fenómeno asiático han vivido sin descanso, tratando de descifrar y llevar el paso de una China que desde hace 4 décadas no conoce el reposo. Desde entonces, aprendiz del proceso global y ahora convertida en líder de la globalización, impone su visión y ritmo a un mundo occidental y periférico que no atina a descubrir lo que sigue. El siguiente capítulo, el siguiente subtema, que es BRI, choque de civilizaciones, nos remonta a que en el siglo XIX se vive un primer encuentro de civilizaciones ante la llegada beligerante de Gran Bretaña a China. Esto fue en el año 1839 y Estados Unidos a Japón en el año 1854. Este primer debate, choque, encuentro, fusión, etcétera, lejos de concluirse, se ha prolongado en el tiempo y ahora. Conforme avanza la primera mitad del siglo, se hace más visible la competencia directa entre China y los Estados Unidos. La aceptación mesurada de los 90 e incluso la negación de esta hipótesis, poco a poco han ido cediendo su espacio a los análisis que intentan opinar sobre este choque en términos más realistas. El debate ahora continúa en cuanto al nivel y adjetivación del mismo, si es tan solo un choque comercial o se trata de ventilar la hegemonía del siglo XXI, si este se suscribe a las dos naciones o este involucra a todo Occidente frente a Asia, el Este. El tercer subtema es BRI y la segunda reforma y apertura de China. En este tema nos encontramos que a la primera reforma y apertura encabezada por Deng Xiaoping en 1978, la precedió el hambre, el miedo y el fracaso de un periodo maoísta, que no logró dar solución a las grandes necesidades sociales del pueblo chino, en el marco de la muerte del presidente Mao en 1976. El segundo actor político en importancia en el mismo año, Zhou Enlai, el regreso de la figura de Deng Xiaoping bajo coyunturas políticas afortunadas. Lo instaló al frente de un poder débil, con dudas, al cual le urgía para ratificarse dar respuestas concretas a una enorme población de China y la construcción del poder en el siglo XXI. 116 más de 900 millones de personas que requerían de lo más necesario de su casa, de su vestido y de su sustento. El tema 4 es BRI o la reforma geopolítica. Deng Xiaoping aconsejaba a su equipo en la década de los 80, ante la puesta en marcha de la apertura del Pacífico, que no alardearan
de sus capacidades, que esperaran su tiempo y que nunca se mostraran como líderes ante la competencia mundial. Su dictum fue respetado y el relanzamiento y ascenso económico chino se hizo por casi 4 décadas a través de una diplomacia de la discreción y una aparente adaptación a las instituciones y al orden global establecido. Sin embargo, el milagro económico chino y la declinación geopolítica de Estados Unidos en lo particular y de Occidente en lo general, entre otras razones, incidieron en la imaginaria de China y de Xi para estimar que el tiempo del recato había terminado y que había llegado. Esto nos lleva a la reforma económica hecha en China 2025. Esto que a finales de los 70 China tenía todo por construir. Su crecimiento en relación con su PIB era errático, con bruscas caídas e irregulares incrementos en el periodo 1966 y 1976. La llevaron a registrar un 4% anual promedio. Hace 40 años no existían flujos de EED, los cuales empezaron a mostrarse de manera significativa a partir de 1985. Su comercio era tan débil que se ubicaba en la posición 34 del ranking mundial y sus exportaciones solo representaban el 4% del PIB. En síntesis, cuando se dio su primer proceso de reforma y apertura en 1978, ningún actor político o económico creyó en un país de 956 millones de personas con niveles superiores al 60% de pobreza extrema fuera una amenaza. Nadie creyó que hubiera un milagro chino. A lo largo de las 4 décadas siguientes, la comunidad económica global tampoco ha creído, cada incredulidad en su tiempo, que China pudiera fabricar motocicletas, vehículos, camiones, trenes de alta velocidad, aviones, portaaviones, satélites y muchos más. Y ahora China es líder o fabricante destacado de cada uno de estos bienes y productos. Las siguientes reformas, que fueron la reforma del poder y la reforma económica, fueron un giro inesperado, de acuerdo a la tendencia política progresista que había heredado Deng Xiaoping de un principio de separación política y el gobierno hacia una mayor asimilación de un Estado de Derecho y orden democrático. En el mes de octubre del 2017, en el marco de la celebración del 19 Congreso del Partido Comunista Chino, la figura del presidente Xi Jinping fue elevada a los niveles más altos del poder chino en los tiempos modernos. Esto nos lleva a que la oferta china de asociación informal lanzada al mundo y de manera particular al continente asiático bajo el acrónimo BRI, esto en inglés Belt and Road Initiative, rompe con los paradigmas regionales establecidos a partir de la posguerra y por su dimensión y posibles implicaciones plantea el punto de partida de un nuevo orden global, económico y político, de características asiáticas en lo general y chinas en lo particular. Estas 3 reformas que implementó, cada una en el marco de sus competencias, son ahora parte fundamental del nuevo proyecto chino del siglo XXI, con las cuales están apostando a su liderazgo hegemónico para mitad del siglo. Dentro de un desorden global y un mundo en transformación, la propuesta china aparece como una opción articulada en espera de una mejor respuesta e interpretación de la parte occidental y países periféricos. Ahora iniciaremos con el capítulo 4 del libro, el cual estará a manos de uno de mis compañeros. Hola, por último seré yo quien te narre el capítulo 4 del libro. Este tiene por tema la confrontación China-Estados Unidos en el marco del desorden global. Para ponernos en contexto, nos encontramos con los resultados de la Revolución Industrial. Ha pasado un poco de tiempo desde que se dio la descolonización y varios países pasaron por revoluciones, movimientos nacionalistas y finalmente la independencia de sus países. En este sentido, a principios del siglo, China, que también era una sociedad básicamente agraria, se ve transformada totalmente. Ciudades como Shanghái, Hong Kong y otras que habían quedado bajo el control de las potencias imperialistas tienen el nombre de ciudades-tratado. Al darse también la descolonización,
varios países siguen sostenidos políticamente por otras figuras. Es en este contexto en el que nos hacemos la pregunta, ¿realmente vivimos en un orden internacional? Dadas las nuevas formas de equilibrio de poder, tenemos que saber que existe un término que se llama el desorden global. ¿Pero qué es el desorden global? ¿Cuáles son sus retos? Pues bueno, el autor señala que en el mundo existe una desigualdad que no permite que se acepten las dimensiones y las complejidades de estos problemas, y que al mismo tiempo no deberíamos desestimarlos, porque estamos viviendo un proceso en el cual se están descomponiendo los factores no solo civilizatorios, sino también sociales, culturales y morales, por lo que se complica aún más la ruta para solucionar estos problemas. De manera más sencilla y en palabras de Bauman, el desorden global es la inseguridad y la incertidumbre, así como la impotencia de no tener control alguno sobre los asuntos que nos tienen como conjunto en el planeta. Estos, como tienden a moverse de forma rápida, hace que tengamos una percepción de orfandad y preocupación por los acontecimientos de otros países. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de este desorden global? Como ya hemos visto, los cambios en el sistema son inevitables y muchas veces son bélicos. Estos acontecimientos van a dejar secuelas a largo plazo que no se dan solo en los países donde se llevan a cabo, sino que alteran de cierta medida a los demás. Y como ejemplo de este, tenemos que con el fin de la era carbónica, que es también una de las características que nos van a llevar a un nivel de desarrollo industrial más amplio, nos vamos a tener que enfrentar a los retos demográficos por el crecimiento de la población y el desgaste de los recursos naturales. Hoy en día, 4/5 partes de la superficie terrestre del planeta ya están sujetas a una influencia directa de las actividades humanas. Y conforme datos de la CEPAL, más del 80% de la población mundial vivirá para el año de 2030 en las ciudades. Y en el caso de América Latina, será el 90% de la población. Es decir, que surgirán problemas como la congestión vehicular, el desaprovechamiento de las economías de escala y un déficit habitacional. Al mismo tiempo, también habrá mayor contaminación dados los problemas de desarrollo urbano. Una vez que hemos entendido qué es el desorden global y los retos a los que nos enfrentamos, pasaremos a el desorden de Asia, y en específicamente el de China. Para ello, tenemos 3 características que son importantes analizar. La primera es el cambio de los años 70 en China. Este se caracterizó por el abandono del patrón del oro por parte de Estados Unidos, que hizo un déficit comercial abundante en el que todavía hoy vivimos. Y gracias a la declinación de la balanza comercial, que el autor Daniel Bell, en su obra El advenimiento de la sociedad postindustrial, alerta que es esta la que va a iniciar el cambio industrial que ya se venía gestando desde esa época hasta hoy, y que nos va a llevar a una nueva revolución industrial. Esta será llamada la tercera revolución industrial. Pero antes de pasar a su definición, tenemos que contextualizar que el autor divide esto en 2 etapas. La primera indica que nace en el año 2000 y se prolongará hasta el año 2050, y está caracterizada por el choque de 2 tendencias, que son el ascendente predominio por parte de China con respecto a Estados Unidos y la consecuencia directa del traslado de poder de la parte occidente al Atlántico. La segunda etapa está marcada desde el año 2000 y hasta el año 2100 y corresponde a la solución de los temas anteriormente planteados y que no fueron resueltos. Ahora bien, la tercera revolución industrial fue un proceso multipolar liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Sus inicios datan de mediados del siglo XX y también se le vincula con el término de sociedad de la información.
Aún hoy no se tiene una fecha concreta para determinar su fin. La segunda característica, que es la apertura china, nos lleva a los años 70, con la muerte de Mao y el fracaso del Gran Salto hacia adelante, en el cual se comenzó a planear una economía que tenía que mirar hacia Occidente e insertarse en él de una forma exitosa, con la cual Deng Xiaoping buscó la maximización de sus utilidades a través de la precarización de una mano de obra china, y que hoy monopoliza la mano de obra mundial. La tercera característica es la consolidación del modelo asiático de desarrollo. Como sabemos, el modelo chino está basado en el modelo asiático de desarrollo japonés, pero con diferencias significativas. Primeramente, el modelo chino está basado en un socialismo de mercado y en la creación de zonas económicas especiales, mientras que el japonés estaba basado en el aprendizaje de los modelos europeos y su acercamiento político con Occidente. Esta diferenciación económica en los modelos hizo que se adaptara a la realidad china, y eso hizo que se diera el caos de la tecnología, por la que hoy Asia es el número 1 en la creación de ella. Al mismo tiempo se dio la contratación de personal extranjero y una intensa campaña de educación en ambos países. Ahora bien, el debate entre China y Estados Unidos tenía como principal característica que él hacía un planteamiento acerca de que China se convertiría en un actor muy importante en el siglo XXI y que éste desplazaría a las civilizaciones occidentales. Después de esos comentarios, a mediados del siglo XXI que se tiene contemplado, China se convertirá junto con toda la zona asiática en los actores geopolíticos que amenazarán el predominio que conocemos por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo nos vamos acercando a un traspaso de poder económico y político, donde Occidente quedará enfrascado en un nuevo liderazgo asiático por la recuperación que ha hecho Asia en estos últimos 50 años. Al mismo tiempo, el autor nos señala que Europa y Estados Unidos vivían en la idea de un ciclo occidental eterno, en el que habían olvidado que China e India eran los más importantes países dentro de la zona asiática, y que a partir de sus aperturas en los años 70 y 80 se multiplicaron sus utilidades a través de la precarización de la mano de obra, y que hoy en día tienden a reorientar los intereses a un flujo externo, y estos serán las claves de la imposición a Occidente. Sabemos que estas características no son fáciles de entender, así que, basados en el cuadro que se nos presenta el texto, tenemos que en resumen existe el desorden global y que tiene dos características. Uno, las megatendencias, que están divididas en la inevitabilidad china, que será el desplazamiento de Estados Unidos del liderazgo político. Y B, la inevitabilidad asiática, que será el traslado de poder del Occidente hacia el Atlántico y el Pacífico. Estas están marcadas que se cumplan entre los años 2000 y 2050. El número 2 serán las nuevas tendencias globales del siglo XXI. En esta nos encontramos la solución a los problemas que nos hemos venido gestando desde los años 70. Aquí podemos ver el cambio climático, la migración, el fin de la era carbónica, la explosión demográfica, la alta concentración financiera y un etcétera, que se tiene que se cumplan entre los años 2000 y 2100. Con este cuadro terminamos de exponer las características de este último capítulo y damos por terminada la explicación de este libro. Thank you.